El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desanimarse, les dijo el Señor esta parábola. En una ciudad había un juez que no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres. Había también allí una viuda que iba donde el juez a pedirle que la defendiera de un enemigo que tenía. Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al fin, aunque no tenía temor a Dios ni respeto a los hombres, dijo para sus adentros: es tanto lo que esta viuda me molesta que voy a defenderla. Si no, de tanto venir a quejarse, me va a desesperar. Y añadió el Señor: esto es lo que dice un juez sin conciencia. ¿Y creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos cuando claman a Él día y noche? ¿Creen que los dejará esperando? Yo les digo, sin demora saldrá en defensa de ellos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará en la tierra esa confianza? Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la palabra de Dios que hemos escuchado, subrayar dos detalles. En la segunda lectura nos sirve para nosotros para valorar la palabra de Dios, lo contenido en las Sagradas Escrituras, como lugar de sabiduría para aprendizajes, para correcciones, para poder tomar inspiración en la propia vida. Y precisamente Pablo pide que valore la palabra de Dios en su contenido y en la gracia que significa, y es una invitación también para cada uno de nosotros a tomarnos en serio la palabra de Dios. Qué bonito cuando nosotros, para corregir a nuestros hijos o para tomar alguna decisión o para poder aclarar algo, tenemos algún pasaje de la palabra de Dios que me sirva de iluminación, y entonces la palabra la hago vida y la hago referencia en mi vida y pido inspiración y voy tomando en serio la palabra de Dios en mi propia vida, la voy degustando, me la voy no solo memorizando, la voy haciendo parte de mí, y precisamente eso es señal, es como una garantía de que nosotros vamos a ir por buen camino, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las cosas. Pues la palabra es una luz que tenemos en nuestra vida, a la que todos tenemos acceso, pero tristemente en muchas casas la Biblia solo está de adorno. Tristemente algunos de nosotros, las veces que venimos a misa, si es que cuando venimos pues y todavía estamos despiertos y conscientes al momento de la palabra de Dios, esos trocitos que vamos escuchando, y poco volumen y poco espacio le damos nosotros a que la palabra de Dios vaya haciéndose parte de nosotros y nos vaya alimentando. En el regalo de la Eucaristía, ¿se acuerdan? Están los dos platos, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y estamos ahorita, por ejemplo, alimentándonos de la palabra de Dios. Eso lo hacemos cada domingo, pero también cuando vamos a misa entre semana, igual, está el pan de la palabra con su riqueza y está el pan de la Eucaristía. Y precisamente nosotros cristianos valoramos la palabra de Dios, y precisamente lo que dice también, ¿cómo la valoramos? La valoramos para nosotros mismos, pero enseña a tiempo y a destiempo. Y precisamente no es una enseñanza fastidiosa a quien no quiere escuchar, sino es como un buen docente que sabe hacer atractiva la palabra de Dios, su enseñanza que tiene que dar a los alumnos, porque a veces esa enseña a tiempo y a destiempo es
como me dijo una vez un señor, padre, yo lo ayudo quiera o no quiera. Yo le dije, vamos a ver si puede, porque eso me sonó más amenaza que ayuda. Y a veces hay gente que enseña la palabra eso, quiera o no quiera. Y ese quiera o no quiera tampoco es, porque estamos hablando de que la palabra de Dios es una oferta, es un regalo. Y usted no le dice a su hijo, te regalo este helado, quieras o no quieras, y guácata. Si no lo quiere, se lo pierde, ¿o no es así? Me lo como yo. Mi abuela decía, más queda, cuando uno decía que no. Y entonces, igual, al tiempo y a destiempo no es que quieran o no quiera la gente como de manera obligatoria. A tiempo y a destiempo es que me canso haciéndolo, no sé si me explico, que me desgasto haciéndolo. Que puede ser que yo esté cansado y alguien tiene sed de la palabra de Dios y doy mi última gota de sudor y de esfuerzo para que eso llegue. No significa que si la gente quiere o no quiere, obligatoriamente tiene que escucharme, como mucha gente piensa, sino que significa que de mi parte todas mis energías para que la palabra de Dios sea escuchada. Pero siempre el primer paso para el anuncio es crear la expectativa de la palabra, es crear el gusto por escuchar la palabra. Y a veces nosotros cuando vamos a predicar la palabra se nos olvida, nos saltamos ese paso, y en vez de ayudar a que la gente asimile con gusto la palabra de Dios, eso es como cuando usted le inyecta a alguien, no sé, la benzetia-acil, pero se le olvidó sobarle la nalga previamente, y bueno, eso es, si ya duele con la sobadita, échele pierna. Entonces, implica el tiempo y destiempo, que no es que es de manera obligatoria o una imposición a todas las otras personas y me sabe si quieren o no quieren y yo voy igual. Lo que significa tiempo y destiempo es que todas mis energías están dispuestas para ofrecer ese regalo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre es un regalo, siempre es una oferta y la toma el que la quiere y el que no quiere, que siga en paz. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandaba a evangelizar a sus discípulos? Decía, la paz esté con ustedes. Deseen la paz. El que esté abierto a la paz la recibe y el que no, paciencia, se sacuden el polvo de los pies. Pero no decía, paz quieran o no quieran. No, la paz solo para el que quiere. Igual, el pan de la palabra solo para el que quiere. Quien no abra el corazón, paciencia, eso. Nosotros seguimos sin desmayar, dando la posibilidad, pero el día que haga clic, ese día es. Pero mientras no haga, no hay manera de obligar a la palabra. El tiempo y destiempo significa simple y llanamente que yo siempre estoy dispuesto a hablar de la palabra de Dios. Que cuando me llegan y me hacen la pregunta, ahí estoy dispuesto. Que cuando se da la oportunidad, ahí estoy dispuesto para hablar de la palabra de Dios. Y el otro detalle viene muy bien a los tiempos que nosotros vivimos. El Señor tiene poder para hacer realidad lo que a nuestros ojos son imposibles y de la manera más extraordinaria, en el momento más sorprendente, Dios tiene poder. Pero nosotros tenemos que saber pedir y saber orar. La Virgen cuando se apareció en Fátima le pidió a los pastorcitos que le dijeran al pueblo y que motivaran al pueblo para rezar el Santo Rosario. Y les dijo, tienen que rezar mañana, tarde y noche, tienen que rezar esa camándula. Y hay gente que se reza no solo 5 misterios, sino los 15 misterios. Antes 15, ahora más, ahora son 20. Ahora los 20 misterios hay gente que se los reza al día. Porque mientras van haciendo, mientras van cocinando, mientras van cociendo, mientras van haciendo cosas, pues ya van llevando, ya se aprendieron a llevar la cuenta y van y dale, y van haciendo el rosario. Y precisamente en ese esfuerzo de oración que hizo el pueblo, invitado por la Virgen,
salvaron a Portugal del comunismo. En aquel momento tan tétrico, tan fuerte, tan duro, y a fuerza de oración. Esto es también una invitación para nosotros, la que nos hace Dios hoy a través de la palabra de Dios. Fíjense, dice, el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra encontrará tal fe en el pueblo. Porque es que hay que pedir a tiempo y a destiempo también. Como la viejita, la viuda, ¿verdad? Que dice, si el juez no la escuchó por ser bueno, que no era bueno, mire, para quitarse ese fastidio de encima lo hizo. Yo me acuerdo una vez, nombraron a una hermanita para conseguir las jubilaciones en el Ministerio de Educación y no le daban jubilación a nadie. Pero al año de que la hermanita estaba encargada de las jubilaciones, hubo jubilaciones. Pues eso era todos los santos días en la oficina. Y le explicaban siempre es que no podían. Y la hermana, ay, sí, pero no entiende. Y con toda la bondad, ay, ok. Y al día siguiente otra vez, ay, mire, es que no. Y pasó como el juez, no porque quisieran dar las jubilaciones, al año ya estaban entregando jubilaciones. Y una vez que salieron las primeras, pues ya, el derecho adquirido. Pero así, de insistente y de persistente, hay que hacer en tantas cosas en la vida. Dicen que el que persevera, vence. ¿Cuántas veces nuestro pueblo hemos estado a punto de tantas cosas y justo matamos el tigre y le tenemos miedo al cuero, nadamos y nos morimos en la orilla? Y cuando ya las cosas que están listas, nosotros ya estamos desanimados. Y bueno, precisamente hay que aprender a ser restiado, a jugársela por algo hasta el final. Jesús llegó a la cruz porque estaba restiado con el tema de su causa, de la creencia en la entrega de la vida, en la generosidad, en el amor que predicaba, y hasta el final llegó. Y porque perseveró hasta el final, alcanzó la resurrección. Y precisamente dice Jesús y nos anima que la experiencia en la vida de la oración es también muy importante, el ser perseverantes. ¿Cuántos milagros se consiguen precisamente por eso? Preguntémosle el testimonio a la gente que va donde la divina pastora y le da gracia por la sanación de un hijo, por cualquier tantas cosas, pero pregúntenle a veces a esa doñita, a esa señora, a esa persona, y pregúntele cómo ha hecho con la oración y le echará el cuento de que mañana, tarde y noche, en todo momento sube, baja del autobús, llega al trabajo, espera al doctor. Entonces, lo que queda es tan común. Y precisamente ese gesto, ¿con cuánta insistencia estamos pidiendo nosotros por la liberación de Venezuela? Cuando me acuerdo alguna vez, o cuando voy a alguna misa, o estoy de verdad mañana, tarde y noche, cuando me subo al autobús, cuando bajo el autobús, cuando me toca caminar, cuando llego, cuando no consigo qué comer, cuando estoy en las otras cosas y tal. Si estamos en una constante oración, pues las cosas tienen su resultado. Y así las gracias el Señor pide que se pida con oración. Y el ejemplo de Moisés en la primera lectura es como algo muy diciente, ¿verdad? Dicen que se dieron cuenta que, bueno, Moisés no podía pelear, le dejó eso a Josué, que ya estaba más jovencito, y él en cambio se fue a mirar la batalla desde arriba. Pero dice que le dio a Moisés por rezar, dice, no puedo ir a batallar, pero yo rezo mientras ellos están en la batalla. Así como le toca a muchos abuelitos y a mucha gente enferma que dice, mira, pero es que yo no puedo hacer tantas cosas, pero al menos puedo rezar. Dicen, no es que yo ya no puedo hacer nada, no, usted puede hacer mucho como Moisés, ¿verdad? La oración de nuestros ancianos, de nuestros enfermos, sostiene a quienes estamos en vida activa. Y precisamente yo le decía constantemente a mi abuela, ahora se lo digo a mi mamá, mucho de lo que uno va haciendo tiene que ver con toda la gente que detrás del trabajo que nosotros hacemos va rezando por la eficacia de ese trabajo. Y la vida contemplativa en la iglesia es precisamente eso, el esfuerzo de oración. ¿Cuántas hermanitas de vida contemplativa rezan por el Papa, rezan por la iglesia y tantas cosas? Y esa gracia que ellas oran, que ellas imploran,
Día y noche desde ahí bendice y sostiene el trabajo de quienes están en vida activa como nosotros. Y qué bueno cuando alguien dice rezo por ti. Eso es como una gracia, es como Moisés que está con los brazos sosteniendo tu trabajo, tu labor, la eficacia del trabajo que tú vas realizando, y mientras esa persona tenga los brazos en alto en oración, pues la gracia de Dios acompaña y sostiene la labor que tú vas realizando en el campo de trabajo en el que tú te encuentras. Esa oración de intercesión de Moisés, que ya era anciano, que ya estaba enfermo, que no podía hacer más, cuánto valor tuvo para que se alcanzara la tierra prometida. Entonces, a veces cuando estamos ancianitos, enfermos, pensamos, ya no puedo hacer nada. Mire, el poder de la oración es muy grande, es muy fuerte, no hay que abandonarlo. Pues hoy la palabra de Dios, el gran acento es valorar la palabra de Dios, pero valorar la fuerza de la oración y dedicarnos a orar con insistencia. Miren, Jesús tiene autoridad para eso, porque si hay alguien que, siendo Dios, se dedicaba a tener espacios de diálogo y de conversación con el Padre, era Jesús. Y en los evangelios es resaltado cuántas veces Jesús buscaba esos momentos a solas, cómo hablaba de Dios como Padre. De hecho, por eso los discípulos le piden, enséñanos a orar, porque lo ven que es un hombre de oración. A veces nosotros nos come la actividad y no sabemos orar en la actividad y no sabemos sacar momentos específicos solo para la oración. Que el Espíritu de Dios nos sostenga en la oración, nos sostenga en el amor a la palabra, que sostenidos por la palabra y la oración podamos impulsar en nuestro pueblo, en nuestra familia, en nuestra vida personal, los cambios que hacen falta. Que así sea.